Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están? Regálame un segundo porque parece que la conexión es como inestable, me va a tocar volver a salir e ingresar de nuevo. Ya regreso con ustedes. Buenas noches, ¿me escuchan ahora sí?
Sí, señor. Sí, señor. Buenas noches. Sí, Sí. señor. Gloria a Dios, qué bueno, me alegra. Mm. Bueno, ya tenemos aquí. ¿Cuántos hermanos son en el curso? Son como que como 22, 22 personas, sí. Sí, señor. Ok, tenemos la mitad del curso en este momento. Tenemos un minutico más y comenzamos, por favor. Bueno, ¿qué más, hermanos? ¿Cómo han estado hoy de nuevo? Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar en esta noche orando, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Entonces, hermanos, sean todos bienvenidos en esta noche y vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por la bendición que tenemos en esta noche de poder reunirnos para tomar esta clase. Te damos honra y gloria a ti, Padre, porque tu palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria y honra de tu nombre. Clamamos tu presencia, Señor, y que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, sea guiándonos en esta clase para que podamos ser enseñados. Ayúdanos a ser oidores, pero sobre todo que seamos hacedores de tu palabra, que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas, porque tú nos estás llamando para ser obreros aprobados. Te damos gracias por ayudarnos a ser los mejores administradores, porque estamos, Señor, sirviendo en tu obra y trabajando para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir a ver al tema número 9. Hoy nos toca el tema número 9. Tiene que ver con una de las áreas que el Señor nos ha puesto a administrar y es su iglesia. Algo tan importantísimo que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha puesto. Nos esperen un segundo si me alcanzan a ver ahí. Sí, listo. Buenas noches. Buenas noches, Dios la bendiga, hermano. Bueno, ya están ingresando más hermanos. Aquí está dando el ingreso a varios hermanos que acabaron de conectarse. Listo, ok. ¿Alcanzan a ver ahí el título en la pantalla? Sí, señor. Sí, Ok, señor. entonces, hoy nos toca la lección 9 y la lección 9 en cuanto al tema de la mayordomía, hoy el tema que nos compete es nuestra iglesia. En realidad no es la iglesia nuestra, sino de la iglesia del Señor, porque la iglesia no es de ningún hombre, sino de Cristo, quien la compró con su sangre. Primera de Corintios 6:19 dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Entonces nosotros somos propiedad del Señor y la iglesia es propiedad de Cristo. Así como nos enseña la palabra que Dios es el dueño de todo lo que existe, sino que a veces uno lo dice como para empoderarse, para uno tener sentido de pertenencia, uno dice nuestra iglesia, pero realmente cuando uno dice nuestra debe tener el cuidado de entender que estamos hablando de la iglesia del Señor. ¿Amén? Entonces, a veces uno mira que hay iglesias donde los pastores se enseñorean de las iglesias y no, nosotros no podemos enseñorearnos de la iglesia, sino cuidar la grey de Dios y eso es lo que se nos demanda de cada uno de nosotros, que cuidemos la iglesia que es de Cristo. Amén. Por eso nosotros somos los pastores y las ovejas es el rebaño del Señor. Amén. Y dice la Biblia que el pastor
el buen pastor su vida da por las ovejas y Cristo dio su vida por la iglesia. Dicho esto, tenemos que entrar en materia hoy. Vamos a repasar este tema y es un tema bien interesante porque tiene que ver con todo lo que compete a la predicación del Evangelio. Entender que nosotros hemos sido llamados para qué, para ser instrumentos en las manos del Señor. Y algo que quiero dejar como premisa desde un comienzo de la enseñanza es que cada uno de nosotros somos la extensión del ministerio terrenal del Señor. Es decir, el Señor nos trajo aquí para qué, para que nosotros hagamos ese ministerio terrenal de Cristo, y es precisamente la iglesia de Cristo que hoy testifica y glorifica el nombre del Señor como con la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice por acá? El Evangelio es el mensaje de salvación de Dios a través de Jesucristo. El Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Cuando uno comparte el Evangelio, realmente está llevando buenas noticias a las personas. ¿Y cuál es el mensaje que uno lleva? Que hubo alguien que tomó el lugar de ellos en la cruz, que ya no necesitan ni crucificarse, que no necesitan golpearse, no necesitan hacer ningún sacrificio. A veces normalmente en la religión tradicional aprendimos, y normalmente todas las religiones tienen unas prácticas como dando a entender de que si la persona hace ciertas cosas, va a alcanzar el poder de Dios, pero realmente eso es algo que es contradictorio a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña claramente que Cristo una vez y para siempre hizo un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, así que ya no necesitamos crucificarnos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Amén. ¿Quién? Amén. En gloria a Dios. Alguien que, sí, porque me siento como solo. Digo, ¿verdad que estoy? Si alguien me está escuchando, gloria a Dios. Sí, sí, hermano, sí, todo bien. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar claramente de este trabajo tan poderoso que el Señor ha delegado en nosotros. Y es que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a leer dos pasajes inicialmente. Vamos a intentar, quiero que por favor ustedes participen. Dos hermanos, uno ¿Qué que es me la niña ayuda a que? buscar Mateo 28:19. Pero que de verdad, si lo que yo siempre te he dicho, que si él deja comer y la niña, que si yo no estuviera. Que sirvan a la niña. No sé qué está. Ahí hay carne ya hecha. Bloqueemos el sonido, hermano, de los micrófonos. Que si él deja comer y Ya lo bloqueamos. yo estuviera haciendo la cosa que come y de mala comida. Mateo 28, ¿qué? Perdón, hermano. Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Sí, así es. Y sigue leyendo el 20 también. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esas palabras son las palabras textuales del Señor Jesús. Y él le estuvo diciendo a sus discípulos eh, esas últimas palabras justamente en el momento que ya iba a ascender al cielo. ¿Me están escuchando y me están viendo ahí, mis hermanos? Sí, señor. Ay, gloria a Dios. ¿Ya le echó? Bueno, espero que haya... Hermanito, pues yo sí lo escucho un poco entrecortado, no sé si sea solo Sí, yo yo. Aunque sí también. hay harta distorsión, bastante. Espérenme, me va a tocar, aquí hay, Bastante. hay unos micrófonos que están, Es que necesito están, silenciar. sí, yo lo estoy tratando de silenciar, pero es que no me dejan. Ya listo. Ok, listo. Entonces, un segundo, que es que estoy haciendo aquí un ejercicio de cambiar la pantalla. Espérenme un segundo. Gloria a Dios, ya, ahí está mejor. Bueno, entonces, dicho esto, Mateo 28:19 dice la palabra del Señor que el Señor estaba yéndose ya hacia el cielo. Esto lo confirma el libro de Hechos de los Apóstoles también en el capítulo 1, el versículo 9 a 11, cuando habla de la ascensión. Pero recuerden que el Señor, antes de que los discípulos fueran, antes de que el Señor se fuera al cielo, Él le dijo a sus discípulos, no se vayan a ir de Jerusalén, quédense acá en Jerusalén porque ustedes van a recibir
una investidura del poder de lo alto. Entonces, el Señor les dijo, no se vayan a ir, quédense porque yo les prometí a ustedes que les voy a enviar un consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Y la palabra de Dios nos habla ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué importante cuando nosotros comprendemos que el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. Y cuando nosotros decimos no es nuestro ayudador, es importante entender de esta forma, porque a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo es el mandadero, que nosotros le podemos dar órdenes y que el Espíritu Santo tiene que hacer todo lo que nosotros digamos. Eso es una equivocación, es un error. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el Espíritu Santo está para ayudarnos, realmente lo que el Señor está diciendo es, yo les voy a dar un guía, voy a dejar un tutor al cual ustedes deberían consultar todo el tiempo, todo lo que ustedes hagan deberían preguntárselo al Espíritu Santo, deberían actuar conforme a la voluntad de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Recuerden que Dios se manifiesta en tres personalidades: se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, pero también se manifiesta como Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Ok, Sí, señor. entonces Dios Amén. en la antigüedad se manifiesta como el Padre, luego eh, el Hijo tiene que venir, obviamente, porque dice la Escritura que no había ni un justo que hiciera lo bueno, por lo tanto dice la Escritura que Dios se hace hombre en la persona de Cristo y en el lenguaje de los hombres viene Dios mismo y nos habla las maravillas del cielo. Pero realmente el Señor vino y estuvo solamente 33 años en esta tierra. Antes de irse, por supuesto, preparó a 12 apóstoles, a los cuales les enseñó y les dio un mensaje que fue lo que acabamos de ver en Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una tarea que el Señor nos ha delegado, es decir, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de la misma mayordomía que nos ha dado de ir y predicar el evangelio. Es decir, el Señor nos encomendó una tarea y eso es lo que se conoce como la gran comisión. Es decir, estamos comisionados ¿para qué? Para llevar el evangelio al mundo entero y ir a ganar hombres y mujeres en todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿todos se van a convertir? Seguramente no, pero la palabra de Dios dice que prediquemos en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor invita a la iglesia a que se levante a predicar a Cristo. Ahora, normalmente, a veces en las iglesias, los hermanos dicen, no, pues es que esa tarea de predicar el evangelio es de los pastores. Entonces, pensamos que la tarea de traer almas a la iglesia, de compartir el evangelio y de ganar almas solo es una tarea del pastor. Realmente es una tarea de toda la iglesia. Y quiero hacer una aclaración en estos conceptos. Dentro de un rebaño, ¿quiénes son las que pagan y quiénes son las que dan cría? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas. Exacto, las ovejas son las que dan cría. El pastor está para cuidar el rebaño, para alimentar el rebaño y para protegerlas ¿de qué? Del daño que el enemigo puede causarles. Entonces, por supuesto, el pastor en algún momento también se convierte en una oveja. ¿Por qué? Porque el pastor también es una oveja del Señor. La Biblia dice que nosotros somos ovejas de su prado y nadie nos podrá arrebatar de su mano. De tal manera que, como en lo natural, nosotros somos hijos, ¿cierto? Ahora ya podemos habernos casado, tenemos esposa, tenemos un hogar y tenemos otros hijos, pero así yo sea ya una persona casada que tenga un hogar aparte, yo no dejo de ser hijo, ¿verdad? Esa condición no la perdemos, por lo tanto así pasa dentro del rebaño del Señor. Todos somos ovejas del Señor porque Él nos compró con su sangre, nos permitió y nos atrajo a Él con cuerda de amor y todos tenemos la misma tarea y la misma responsabilidad que se llama predicar el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de predicar el Evangelio? De salvar a los perdidos. ¿A quién se le llama perdido? Perdido a todo aquel que está apartado del Señor, que no conoce del Evangelio. Entonces, si alguien no conoce del Evangelio, podrá saber de muchas cosas, podrá ser un filósofo, podrá ser un científico, podrá ser la carrera que queramos poner, el nombre, el título que le queramos dar. Pero si esa persona no conoce del Señor y está extraviado, es decir, apartado de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, está perdido. Entonces necesita conocer a Cristo. Entonces, todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está perdido. Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál es? Compartir el mensaje de salvación, claro, llegando a las personas, mostrándoles cuánto los ama Dios, que Dios ha sido fiel, que aún así, sin estar cerca de Dios y no estando apartados de Dios, Dios ha tenido misericordia, porque la Biblia dice que Dios es bueno. Es tan bueno el Señor que dice la Biblia que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, si nosotros siendo malos, Dios nos bendijo,
cuánto más si nos acercamos a Él vamos a disfrutar de la bendición de poder estar en la presencia de Dios, de poder gozarnos en el Señor. Y esto no se refiere necesariamente a todo lo que es los bienes materiales, porque a veces la gente piensa que, ay, si yo tuviera bienes materiales, entonces yo estaría feliz. Y a veces pensamos que porque una persona tiene bienes materiales o está en una posición, un estatus social bueno, pensamos que por eso está más cerca de Dios. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque los bienes materiales no traen felicidad al hombre, ni los bienes materiales es una garantía de que estamos realmente haciendo las cosas bien delante de Dios, porque si no, entonces todos los narcotraficantes, los que están haciendo negocios ilícitos, diríamos que estaban más cerca de Dios que cualquiera de los seres humanos. ¿Me explico bien? Sí, hermano Jorge. Hermano Jorge, están manifestando, qué pena, hay un paréntesis que sigue oyéndose cortado. Yo creería que, hermano, quitemos la cámara, a ver si de pronto quitando la cámara ya se oye menos transferencia. Vale, vale, mi hermana, pues voy a intentarlo a ver. Pues no creería porque la cámara no creo que afecte, pero bueno, entonces me estaba hablando Marisela, ¿cierto? Señor. Listo, ¿quién está? Ah, Marisela está así. Por favor, cierra el micrófono, hermana. Listo, entonces, creo, eres la única que está con el micrófono abierto en este momento. Listo. ¿Y por qué te estaba hablando entonces? Por Sí, sí, eso te... tranquila, listo, mi hermana. Vale, gracias. Entonces, hay alguien más que está, Alejandra está accediendo en este momento. Listo, perfecto. Bueno, gloria a Dios. Entonces, en ese orden, lo que estaba diciendo es que es importante que nosotros entendamos que necesitamos estar cerca de Dios, debemos estar agarrados de la mano del Señor todo el tiempo, que no importa lo que pase. En las primeras enseñanzas les compartía que vivir en prosperidad es tener lo necesario. No significa que uno tiene que estar tapado en billetes para decir que está disfrutando de la prosperidad de Dios. No, por el contrario, a veces simplemente tener lo necesario hasta que uno esté tranquilo, que uno viva feliz, que uno no esté afanado, ¿cierto? Dios dice la Biblia en su palabra que Él nos va a suplir cada día el pan nuestro. Entonces no es necesario estar preocupado por el pan de mañana. ¿Y mañana qué vamos a comer? No, dice la Biblia, no se preocupen, miren las aves de los cielos, no trabajan, no hilan, no guardan en granero y Dios las alimenta. Entonces, la iglesia del Señor debe entender que fuimos llamados y que tenemos un Padre responsable y que Él es fiel y que Él nos va a proveer todo lo necesario para hacer el trabajo que Él nos encomendó. Cuando Él envió a los discípulos a predicar, Él les dijo, vayan de dos en dos, prediquen la palabra del Señor y donde les digan que se queden y lo que les pongan delante de ustedes, coman eso, beban eso. Y si alguien no los quiere recibir, sacudan el polvo de sus pies y váyanse a otro lugar y prediquen porque el Señor dijo que eso tiene una recompensa y el que lo desprecia realmente no está despreciando a esa persona, sino está despreciando al Señor. ¿Por qué? Porque es el mensaje de salvación el que se quiere llevar. Vamos a leer a Marcos 16:15 también ahora. Alguien más que me ayude, por favor. Marcos 16:15. Amén. Por favor, Y les, retomamos. y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Siga, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. siga. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Se da cuenta todo lo que Dios ha delegado en la iglesia? O sea, echar fuera demonios, resucitar muertos, dice poner las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque el Señor a través de la iglesia va a seguir prolongando su ministerio y su reino en la tierra. ¿Por qué? Porque a través de las personas Dios siempre se ha valido de instrumentos humanos. Dios usó unos apóstoles que eran comunes y corrientes, que no eran personas muy letradas ni nada por el estilo. Dice la Biblia claramente que eran del vulgo, personas comunes y corrientes, pero fueron personas que fueron sensibles al llamado de Dios y que cuando el Señor le dijo, ven y sígueme, ellos lo siguieron de corazón, estuvieron fieles y firmes al Señor. ¿Por qué? Porque uno mira hoy en día en la iglesia que hay mucha gente pareciera que se aplica, algunos lo llaman el efecto del bus urbano.
O sea, parece que hubiera una puerta trasera y una puerta delantera. Entonces, así como van entrando al bus por la puerta delantera, van saliendo por la puerta trasera y la iglesia ha sufrido este efecto. Y es que mucha gente está llegando a la iglesia, pero así como entran a la iglesia, gente se está yendo de la iglesia. Y uno dice, ¿y por qué se van? ¿Por qué se apartan del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal o qué dejamos de hacer, cierto, para que esa persona se quedara? Pero pues digamos que efectivamente muchas veces ese tipo de personas entran a la iglesia y se van de la iglesia porque venían con una expectativa diferente, venían pensando que llegaban a la iglesia y todos los problemas se les iban a acabar y resulta que eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Al contrario, la Biblia enseña que cuando uno llegue a Cristo van a haber sufrimientos, van a haber padecimientos, y vamos a ser perseguidos por causa de la palabra y el Señor lo advierte. Dice, cuando ustedes sean perseguidos por causa de mi nombre, gócese porque sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Entonces vamos a ser perseguidos, nos van a criticar, vamos a ser vituperados, pero dice el Señor que por eso nos vayamos de la iglesia. No, al contrario, vamos a mantenernos firmes en el Señor, porque porque Dios nos llama a eso, a predicar la palabra del Señor. Y los discípulos del Señor, ustedes conocen la historia, que ellos vinieron al Señor y empezaron a seguirlo y toda la cosa, y al comienzo sufrieron como cualquiera de nosotros, como angustias, como temores, tenían dudas. Tomás dudaba del Señor, no creía en el Señor. Pedro llegó un momento en que dijo, Señor, yo ni mi vida pondré por ti. Y el Señor dijo, no, tranquilo Pedro, usted me va a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y efectivamente eso se cumplió y Pedro lo entendió perfectamente, pero Pedro se arrepintió y se volvió a reconciliar con el Señor porque él entendió que lo había llamado para un gran ministerio y era ser pescador de almas. Y así sucesivamente cada uno de los apóstoles aportó su trabajo, hizo lo mejor que pudieron hacer por el Señor, y al final de todo ellos murieron como mártires por causa del Señor. Entonces noten que cuando uno recibe este llamado del Señor, realmente está recibiendo un llamado de ser un administrador, pero también estamos recibiendo el llamado de ser ¿qué? Unos embajadores de Cristo, que vamos a mostrar el nombre del Señor en todas partes, como con poder, con milagros, con señales. Y si la gente no cree en la predicación de la palabra, entonces van a creer por los milagros que ellos vean. ¿Por qué? Porque nosotros oramos por los enfermos y ellos se sanan, la gente va a querer conocer al Señor. Entonces, tenemos una gran obra que hacer. Ahora, nosotros predicamos la palabra en donde, en el templo, pero también podemos predicar la palabra en la casa. Vamos a mirar algunos versículos. Vamos a ir a Mateo, perdona, Mateo no, vamos a ver Hechos primero, Hechos capítulo 5, versículo 42. Alguien que lo pueda leer, por favor. Amén. Amén. Y Léalo, por todos favor. los días, y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, eso hacía la iglesia primitiva. Ellos predicaban el evangelio en el templo, en las sinagogas, en las casas, predicaban la palabra del Señor. Y como nosotros tenemos, obviamente, una casa que Dios nos ha regalado, y aún así, si no la tenemos, todavía no es propia, pero pagamos arriendo. En ese lugar donde nosotros estamos viviendo, podemos invitar a personas para que conozcan de la palabra y usted les va a testificar del nombre de Jesús. Hay iglesias que tienen este trabajo. La iglesia nuestra no tiene ese trabajo, digamos, de las hogares, de las células, lo que se llaman células en algunas iglesias o grupos familiares. La iglesia está más enfocada a trabajar con el tema de las familias y se hace directamente desde la congregación, entonces asesorando familias que están con dificultades, con problemas. Es decir, cada iglesia tiene una visión y una misión que hacer. Entonces, pero en las iglesias que están enfocadas en este trabajo de los grupos familiares o en las células, se tiene, digamos, esta oportunidad de poder invitar personas nuevas, se ora por ellos, se canta unas 2 canciones al Señor, se trae un mensaje de la palabra y se le da participación, así como estamos acá. De pronto algún hermano que lea algún versículo de la palabra y se le dice, hermano, por favor, ayúdeme a entender qué significa eso. Bueno, deme su interpretación, cómo interpreta la palabra, porque es muy importante que nosotros no solamente leamos la Biblia por leerla, sino leámosla, pero la pregunta es, cuando la leemos, tenemos la interpretación de lo que estamos leyendo, es decir, tenemos la comprensión de la lectura de lo que acabamos de mirar. ¿Qué nos dijo el Señor ahí?
a quién está dirigido, qué nos quiere decir, en qué momento se escribió, a quiénes se les dijo en ese momento. Entonces, eso es importante entenderlo porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer, interpretar la palabra, que nosotros entendamos a qué grupo de personas le está hablando el Señor, y la palabra de Dios es más vigente, me han dicho, que el periódico de mañana, porque la palabra es clarita, está actualizada. Entonces, aquí encontramos que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia a tener una buena mayoría en cuanto al tema del evangelio. Y aquí en el numeral 1 dice, Dios es el dueño del evangelio. En Romanos 1:1 dice eso, que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a predicar el evangelio de Dios. ¿De quién es el evangelio? Del Señor. Nosotros somos mayordomos de ese evangelio, entonces vamos a esforzarnos en predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo, esa es la tarea que el Señor nos confió, que es predicar la palabra del Señor. Ahora sí vamos a ir a Mateo, Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Alguien que lo lea, por favor, y alguien también que busque Primera de Corintios 9:17. Mateo 7, hermano. Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Amén. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén, hermana. ¿Se da cuenta qué nos delegó el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que prediquemos la palabra, que sanemos los enfermos, que echemos fuera los demonios. Alguien dijo que esta es la EPS del Señor, porque el Señor enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, esa es la misma tarea que nosotros tenemos que hacer: sanar a los enfermos, limpiar leprosos, incluso resucitar muertos. Si el Señor le dijera que ore por un cadáver, pues ore, porque el Señor con toda seguridad lo va a levantar. Ahora, tengan en cuenta, siempre esto lo he dicho en las clases anteriores, pero lo vuelvo a mencionar, y es que cuando usted sea usado por el Señor en milagros, porque todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades, y el Señor nos invita en Primera de Corintios capítulo 2, es bueno que lo tome en cuenta. Lo voy a decir al final, pero ya lo acabo de decir. Es una tarea para que lean todos el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde habla de los dones espirituales. Y es que la iglesia ha sido dotada con dones del Espíritu, dones de sanidades, dones de fe, discernimiento de espíritu, ¿cierto? Don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Entonces, todos esos dones y capacidades que el Señor ha dado a la iglesia, ¿son para qué? Para que la iglesia vaya y haga la obra de predicar el evangelio, como con milagros, con prodigios y con señales. Ustedes recordarán al apóstol Pablo, que Pablo iba predicando con Silas. Pablo se fue caminando con Silas, iban a varios lugares y testificaban el nombre de Jesús, y de pronto llegaron a Éfeso, donde estaba Diana, la diosa de los efesios, y habían unos hombres que tenían una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha comenzó a decir, cuando veía a Pablo y a Silas: estos son hombres santos de Dios que os anuncian el mensaje de salvación. Claro, Pablo quería pasar inadvertido, porque Pablo sabía que si ella lo descubría, pues le iban a echar mano a ellos dos y iban a parar en la cárcel. Donde quiera que iban, ellos terminaban encarcelados por predicar el evangelio. Había una persecución tremenda. Entonces Pablo quería pasar inadvertido, y esta chica comenzaba a decir: estos son hombres santos de Dios, os anuncian el mensaje de salvación. Y Pablo dice que, fastidiado de que cada rato ella hacía eso, se voltea hacia la muchacha, la mira y le dice: el espíritu inmundo, fuera de ella. Y la mujer dice que quedó libre en ese momento. Claro, cuando los amos de esa chica, que era una esclava, que la tenían haciendo ese trabajo, se dieron cuenta que el espíritu de adivinación se había ido de ella, porque Pablo le echó fuera el demonio de adivinación, inmediatamente empezaron a perseguir a Pablo. Vino la persecución, ¿por qué? Porque se les sacó el negocio, pero ellos no entendieron que era más importante que la mujer fuera libre de ese espíritu inmundo que tenía. Entonces, no vino mucha gente que conoció el Señor, conoció el Evangelio a través de ese milagro, y a través de todos los milagros que uno pueda, que Dios lo pueda usar a uno, porque así es que el Señor va a ser glorificado. Pero hace un momento les decía que debemos tener especial cuidado, y es cuando Dios te use en milagros, en sanidades, en lo que sea, en orar por los enfermos,
Dele siempre la gloria al Señor, siempre la honra y la alabanza para el Señor. No permita que la gente lo endiose, porque Pablo y así les pasó. Llegaron a un lugar y la gente empezó a arrodillarse y a postrarse y los veían como dioses. Y Pablo les dice: no, 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 aquí a nosotros no nos vengan a endiosar, porque nosotros somos hombres de carne y hueso como ustedes. Tienen es que alabar al nombre del Señor, darle gloria al Señor. Y eso es lo que hace un verdadero creyente, un verdadero administrador del Señor. Nunca le roba la gloria. A través de toda la historia ha habido grandes avivamientos. Se conoce el avivamiento de la calle Azusa, de la calle Street, avivamientos de hombres grandes de Dios. Había un hombre, recuerdo ahorita, para mencionar lo que se llama, o que se llama, que ya falleció, fue en el siglo XIX, Smith Wigglesworth. Era un hombre que nunca fue a un instituto bíblico, nunca, es más, el hombre nunca estudió porque escasamente aprendió, es decir, hizo la primaria como los primeros grados de primaria, es decir, no fue una persona que ni siquiera terminó los estudios de primaria, pero aprendió a leer la Biblia, era el único libro que leía, pero ese hombre pasaba tiempo en la presencia de Dios, pasaba de rodillas buscando la gloria de Dios, y este hombre con esa unción y esa autoridad que el Señor le dio en la vida de él y en el ministerio de él, hubo 20 resurrecciones, es decir, resucitó 20 muertos. Y él tenía una forma especial de predicar el evangelio, y es una forma tan fuerte que tenía, que dice que llegaba una persona morada y le sacaba y le pegaba un golpe, prácticamente literalmente le pegaba un puño a esa persona. La persona recibía sanidad en ese momento, y así hacía igualmente con los cadáveres, los le daba un puño y puño, ese cabeza se levantaba, es decir, era la gloria de Dios, porque ese era su estilo. Ahora no significa que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar el modelo, el que llegue, vamos a ver y le pegamos un puño, no. Es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Porque a veces pasa que en cierta ocasión, en cierta oportunidad, y la Biblia lo menciona, el apóstol Pablo dice la escritura que ungieron unos paños y los ponían sobre los enfermos, y esos paños sanaban a la gente, porque Pablo había orado por esos paños. Ahora, si Dios le quería hacerlo, gloria a Dios, hágalo. Pero fue una cosa que sucedió en ese momento con la vida de Pablo, y no significa que entonces tenemos que copiar eso y instituirlo dentro de la iglesia como si fuera una orden que todo el mundo tiene que orar por los pañuelos y llevarlos y ponerlos sobre los enfermos. Ahora, eventualmente Dios podría hacerlo. Ahora, en la Biblia nos narra en el libro de Hechos que la gente, al ver al apóstol Pedro, dice, sacaban los enfermos y los ponían en la calle. O sea, yo me imagino que están haciendo un solazo tremendo, porque dice la escritura que ellos procuraban que a lo menos al pasar Pedro, la sombra de Pedro tocara los enfermos y se quedaban sanos. ¿Usted imagina cuál era la autoridad y la unción que había en el apóstol Pedro, que dice que pasaba Pedro y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos que estaban acostados en el camino, y inmediatamente esas personas quedaban sanos? Pero entonces la pregunta es, ¿tenemos que hacer exactamente lo mismo, poner los enfermos y empezar a pasar la sombra para que los enfermos se sanen? No necesariamente. Ahora le digo, si el Señor lo guía a hacer exactamente eso, pues hágalo, porque Dios es un Dios personal y Dios podría llegar a hacerlo, pero no significa que sea un modelo para que nosotros lo apliquemos o lo volvamos una práctica dentro de la iglesia. Por eso encontramos iglesias que se han desviado del evangelio, y entonces encontramos, por ejemplo, la denominación que se llama la oración fuerte al Espíritu Santo, que en un comienzo fue una iglesia que empezó bien, conociendo el evangelio, aplicando el evangelio como tenía que ser, pero hubo un momento que se salieron de la verdad del evangelio, y entonces empezaron a predicar que no, que la cruz de Cristo, que entonces trajeron las estrellas de la cruz de Cristo, que aquí en Jerusalén trajeron piedras allá de Jerusalén del Gólgota, y entonces todo eso se volvió un negocio, y ustedes pueden investigar en internet y se darán cuenta cómo empezó esa iglesia y en dónde va, porque ellos se volvieron prácticamente, eso es más como brujería y como agüero, porque hablan de la agua de Sarón, que el agua bendita en botellas, que la tierra, que la piedra del monte del Gólgota, que la silla de la cruz de Cristo, y entonces la gente le tiene más agüero a todo eso que ni a la misma palabra del Señor. Entonces eso ya es salirse de la palabra de Dios y empezar a hacer cosas que no están escritas, porque el Señor no ordenó que nosotros hagamos. ¿Ven? Número 3. Debemos conocer el Evangelio. ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a predicar la palabra de Dios, yo debo tener claro qué es lo que voy a enseñar. Amén.
O sea, yo no puedo pretender enseñar algo que yo no conozco, es decir, ni hablar de un Dios que yo no conozco, porque muchas veces nosotros hemos oído hablar de Dios, pero no conocemos quién es Dios. Ahora quiero plantear una pregunta para todos los que están en la clase. ¿De qué manera nosotros podemos conocer a Dios? ¿Quiénes quieren opinar? ¿Quiénes quieren dar su respuesta? A través de su palabra. Muy bien, hermano David. ¿Quién más quiere ayudar? ¿Alguien quiere decir algo diferente? Bueno, pues yo considero que Orar. sí, a través de la palabra, pero también a través de la relación que yo puedo buscar todos los días tener con Él. Porque pues si yo no tengo esa relación con Dios, pues difícilmente puedo conocer quién es Dios, aunque nunca voy a terminar de conocer, o que nunca vamos a terminar de conocerlo, pero pues si se tiene esa relación diaria con Él, pues creo que de esa manera uno aprende a conocer un poquito más de Él. Sí, Amén. La mejor manera de conocer al Señor es conocer al Espíritu Santo, porque es el que escudriña lo más profundo de nuestro Señor y nuestro Padre amado. ok, gracias, mi hermano Will. Exacto. Entonces, los tres tienen de alguna manera algo que aporta al conocimiento de Dios, pero es importante y hay que destacar, ojo, para nosotros poder conocer a Dios necesitamos conocer su palabra. Que su palabra, o sea, Dios nos habla a través de la palabra, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Y en la medida que yo conozco del Señor, entonces yo voy a tener una íntima comunión con Él y eso se tiene que convertir en una relación, no en una religión, sino una relación diaria. Ahora, la palabra conocer en el original castizo o en el castellano castizo, que es el que nosotros conocemos originalmente, la palabra conocer significa intimidad y se refiere a una intimidad íntima, realmente, valga la redundancia, o sea, tener relaciones sexuales de alguna manera. Entonces, usted encontrará a campesinos que son ya abuelos, que les puede decir, oye, yo lo conozco a usted, y ellos le dicen a uno, un momentico, usted me distingue, usted me conoce. Y ellos están en toda la razón y en todo lo cierto. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tal vez los hemos visto y podemos decir, yo lo conozco, pero yo por haberlo visto no significa que lo conozca. Tal vez lo distingo porque yo lo vi en alguna oportunidad, me he relacionado de una u otra manera así, tal vez en alguna vez, pero para conocerlo se necesita tener intimidad con esa persona. Lo mismo aplica para la vida espiritual. Para yo poder conocer a Dios necesito tener intimidad con Dios. ¿Y eso cómo se logra? Entrando en el santuario de Dios. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, ¿y tú qué oras en lo secreto? Dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si nosotros tenemos, si queremos y anhelamos conocer la presencia de Dios, tenemos que entrar en la intimidad con el Señor. Por eso el libro de Jeremías nos enseña, en Jeremías 33, versículo 6, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios tiene tanto por revelarnos en su palabra, pero tanto es tanto que nosotros nos conformamos con tan poquito y solamente con ir un día domingo a la congregación y creemos que ya hemos cumplido y que ya sabemos mucho. No, ir a la congregación es lo de menos. El Señor nos ordena que no dejemos de congregarnos, eso es cierto. La Biblia lo dice claramente, pero congregarnos es lo mínimo, es lo básico que lo menos que podríamos hacer, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitamos entrar cada vez más en la intimidad de Dios, pasar tiempo en la presencia de Dios, tiempo de rodillas, donde usted le derrame su corazón, donde no le pida tanto, sino que entre al Señor y además entremos con tal reverencia, con tal respeto, que nosotros podamos decirle, Señor, tú eres lo máximo que me ha pasado, eres lo mejor, Señor. ¿Qué sería de mí, como dice esa canción, si yo no te hubiera conocido, Señor? Tal vez yo estaría muerto, estaría, no sé, en otra condición, pero tú me salvaste, me trajiste a ti. Te alabo, Padre, porque has sido bueno, a pesar de que yo he sido un mal administrador, a pesar de que yo he sido un pecador. He fallado de una o de otra manera, de muchas formas. Tú sigues fiel conmigo. Me has bendecido a mí, me has bendecido con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. Tú has sido bueno. Entonces uno derrama su corazón, lo alaba, lo exalta, lo glorifica, le da toda la alabanza y no hay que pedirle nada, sino solo adórelo, adórelo, dé gracias. Y entonces cuando usted entra en la presencia de Dios, y hay un momento en que usted calla. Usted cierra su boca porque la Biblia dice que hagamos silencio delante del Señor. Entonces, cuando uno calla en medio de una conversación, ¿para qué es? Para oír a la otra persona qué me va a decir. Entonces, eso es interesante que nosotros lo entendamos, que cuando uno está en la oración,
Para que sea una oración, las dos personas tienen que hablar. Entonces, si yo estoy hablando con alguien, pues yo pues digo lo que tengo que decir, pero hay un momento en que yo cierro mi boca y simplemente presto atención, ¿qué me va a decir el Señor? Entonces, Dios te puede hablar a través de la palabra, Dios te puede hablar a través de un mensaje en la radio, Dios te puede hablar a través de un video que vas a mirar en, no sé, alguna red social, YouTube, qué sé yo. Dios puede hablarte a través de un vecino, te puede hablar a través de un hermano en la fe, a través del pastor, a través de lo que sea, porque Dios puede hacer incluso que las piedras hablen. Entonces, lo que tenemos es estar muy sensibles a la voz de Dios, a que Él nos hable, y entonces cuando nosotros permitimos que Él nos hable por su palabra, que usted vaya a abre la Biblia y Dios le trae revelaciones y palabras que cuando usted las lee, dice, oye, yo no me he dado cuenta que esto está acá, o que esto quería decir esto. Entonces, cuando viene esa revelación, usted dice, gloria a Dios, me estás hablando. Y ahí es la manera como uno se conecta con Dios. Y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Tenemos que entrar a leer la Biblia. Por eso yo a veces uso una frase que no es por molestar, es una frase que es cierta y es bueno leer la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios, vas a empezar a conocer quién es el Señor, debes amarlo y debes desearlo, así como uno desea respirar, porque uno sin aire no puede vivir. Necesitamos respirar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios, anhelen los dones mejores, deseen tener esos dones poderosos, dones de fe, que usted ore por enfermos, como que usted le pudiera decir a una montaña, quítate de ahí y échate al mar, como el Señor dijo, y así sucederá porque usted está confesando la palabra de Dios. Y el Señor lo dijo en Marcos 11:23. Dice, de cierto digo, que si tú le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que diga le será hecho. Eso parece un trabalengua. Es bueno que se lo lean, apúntenlo ahí y ahora lo van a leer. Marcos capítulo 11, versículo 23. Y eso cuando uno lee eso, uno dice, Dios mío, ahí se le incrementa la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú lees la palabra, la escuchas, cuando ves que el Señor te da una promesa, o como cuando dice el Señor en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, Dios te va a conceder todas tus peticiones, todos los deseos de tu corazón. Cuando te deleites en la presencia de Dios, es decir, cuando entres en la intimidad con Dios, porque solamente entrando en la intimidad usted puede decir, conozco a esa persona. Si entramos en la intimidad con Dios es cuando uno puede decir, ahora sí conozco al Señor, sé de qué estoy hablando, sé que estoy predicando y sé cuál es mi tarea, mi responsabilidad, porque mejor para qué, para que yo predique el evangelio, para que predique la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante conocer al Señor. Entonces, ya lo leímos acá. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más nos enseña la palabra acerca de esto? Lo que estábamos diciendo ahorita, necesitamos predicar el evangelio. Mire, hay tres razones para hacerlo. ¿Cuáles son las razones para predicar la palabra? Primero, porque el Señor Jesucristo lo ordenó. Mateo 28, 19 y 20, ya leímos. Marcos 16, 15, ya lo leímos también. Vamos a leer Hechos 1:8, por favor. Alguien que lea Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese es interesante porque ese fue el mensaje que el Señor le dio a la iglesia inicialmente, a los apóstoles, cuando ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Recuerde que el Señor, después ya de que llegó el momento de entregar de todo, ya dijo, terminé la obra que me diste, Señor. El Señor resucita, y luego que resucita se aparece a los discípulos, estando ellos reunidos en el monte de los olivos, y la última instrucción que les da es, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y dice que una nube se fue al cielo. Y así como se fue, dice que así regresará. Tal como se fue. No puede haber otra manera, porque el Señor dijo que es de esa misma manera. Tal como fue. Ahora lo vamos a mirar en la palabra para que eso quede claro. ¿Ya tiene alguien Hechos 1:8? Amén. Amén. Por favor, alguien. Amén. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Y el poder que estamos recibiendo no es cualquier poder, es el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el poder de Dios que tenemos nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El hermano Will lo decía, nosotros tenemos al mejor, tenemos al Paracletos. En griego, Paracletos significa el ayudador, al Espíritu Santo. Pero como les dije hace un momento, no pensemos ni nos equivoquemos pensando que el Espíritu Santo es un mandadero que nosotros le damos órdenes. Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo, no sé qué. No, el Espíritu Santo es nuestro tutor, es nuestro maestro. Entonces, el maestro
Es decir, el alumno no le da instrucciones al maestro, es por el contrario, el maestro es el que da las instrucciones y el alumno las acata. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo en todo momento que nos guíe, porque la Biblia dice claramente que los que son guiados, los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Romanos 8:14, por favor, ahí, Romanos 8:14, para comprobar eso que acabo de decir. Y alguien que va, ahí en mismo Hechos donde estaban leyendo, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Hechos 1:9 hasta el 11, vamos a leer, y alguien que vaya buscando Romanos 8:14. Tengo Romanos 8:14. Por favor, léalo, tan amable. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, entonces, ¿está claro la palabra? Que los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué somos? Hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, es porque estamos permitiendo que realmente el Espíritu Santo nos guíe. Y esa fue la promesa que el Señor le dio a los apóstoles en el momento que él se fue al cielo. Y eso es interesante que nosotros lo entendamos. Los últimos días, porque a veces nosotros confundimos y pensamos que los últimos días son ahora y que no fueron antes. Los últimos días comenzaron con la venida del Señor Jesucristo. Ahí comenzaron los postreros días y ahora lo vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Alguien que vaya buscando Joel 2:28 también. Vamos a leer Hechos 1, 9 al 11, por favor. Amén. Señor. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo dice la Biblia que va a regresar el Señor? De la misma manera como los No discípulos. forma. ¿Cómo se fue el Señor? Se fue en la nube del cielo. ¿Cómo regresará? En las nubes del cielo. Eso lo corrobora Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y aún los que traspasaron al Señor, dice, lo harán lamentación por él. Amén. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con los ángeles del cielo. Ahí es como se dice la escritura que va a venir, en la nube del cielo. Amén. Eso es importante que nosotros tengamos porque es claro que la Biblia nos dice cómo va a venir el Señor. Ahora, lo que no sabemos es cuándo. Porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Tenemos que estar preparados, debemos estar listos viviendo en santidad, agradando al Señor, haciendo lo que es bueno, predicando la palabra del Señor, que es la tarea que nos dejó. ¿Por qué? Que el Señor nos va a pedir cuentas si nosotros no hicimos la tarea, si no predicamos el Evangelio. Tenemos que testificar aún sin abrir la boca, es decir, con su testimonio. La primera Biblia que mucha gente va a leer es su manera de vivir, cómo se comporta usted. De la manera como usted se comporte ya les está predicando a esas personas. Entonces es la primera Biblia que van a leer. Así que toca tener mucho cuidado cómo actuamos, qué decimos, qué no decimos, si participamos, si nos reímos de chistes vulgares cuando todo el mundo juega, se ríe y nos están mirando a la cara y dicen, ah, mire, este es cristiano, que no se ríe, es extraño. ¿Por qué? Porque es una persona que es respetuosa, que ama al Señor y que no participa de esas cosas. Por el contrario, si nosotros nos congraciamos con el resto de gente que hace esos chistes y nos reímos, pues no hay ninguna diferencia, estamos actuando como ellos. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso porque la gente, entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner por el piso en nombre del Señor porque somos mal testimonio. Mucho cuidado con eso. Y los discípulos, acá, que ellos fueron investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Yo les dije algo otro versículo, ¿cierto? Joel Joel capítulo 28. 2:28, ¿cierto? Sí. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. ¿Se dan cuenta? En esos versículos, creo que los versículos anteriores, no sé, como el 26 en adelante, decía, y esto lo que dijo el Señor, que los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos serán sueños. ¿Cuándo vino el derramamiento del Espíritu Santo?
Dice la escritura en Joel, en los postreros días. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Exactamente en el momento que el Señor se fue al cielo. O sea, desde cuando vino el Señor, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ahí están comenzando los postreros días. O sea, los postreros días comenzaron desde hace 2000 años. Entonces, si han pasado 2000 años y Dios ha tenido paciencia y no ha venido todavía, es porque Dios quiere que más personas sean salvas, porque la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la gente se arrepienta y están salvos. Pero la pregunta es, ¿la gente se va a arrepentir si no hay quien les predique? No, claro que no. Es otro pasaje interesante que me gustaría que leyéramos, Romanos capítulo 16. Vamos a ir a Romanos 16. Amén. Romanos 16, que hermano. Dame un segundo, vamos a buscarlo. Creo que está en el versículo. Dame un segundo, ya les busco acá. No, Romano no es. Creo que estoy equivocado. Dame un segundo, ya les confirmo cuál es la cita bíblica. Es que esa no la tengo en los apuntes, pero ya se las comparto. Hermano, hay en los hermanos que tienen la Biblia en el teléfono. Cuando uno descarga la aplicación de la Biblia, por ejemplo, en este momento la estoy buscando aquí en el celular. Entonces, por decir algo, ustedes quieren buscar un versículo en la Biblia que ustedes saben que se refiere, por ejemplo, a lo que les voy a decir. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y si no hay quien les predique. Entonces, si usted se acuerda, una frase como esa, ¿cierto? Usted la ponen ahí en la Biblia y en la lupita y el celular, es decir, la aplicación se encarga de buscarlos y llevarlos al versículo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este momento acá buscando en el celular. Entonces, Romanos no es Romanos 16, es Romanos 10. Romanos 10 y vamos a leer desde el versículo 14 adelante. Romanos 10, 14. Dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Vuelvo a leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Se dan cuenta todos los interrogantes que la palabra nos pone en este momento? Es decir, si nosotros queremos ganar las almas, y eso es lo que el Señor ordena, mire, primero vamos a predicar aquí al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo lo ordena. Número dos, es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores, pero ¿cómo los pecadores van a venir a Cristo si no hay quien les predique? Dice la palabra del Señor. O sea, usted y yo tenemos una gran responsabilidad y es predicar a Cristo. Y como les decía, aún con la boca cerrada, porque cuando nos dice la Biblia que aún el necio cuando se calla es contado por sabio. Amén. Muchas veces uno es mejor quedarse callado y no opina nada, porque cuando usted se queda callado pasa por sabio. ¿Se dan cuenta? Dice la Biblia, entonces no hable por palabra, porque uno habla muchas veces de más y a lo que hace es barrarla. Número 3, si no lo hacemos, nuestra culpabilidad será muy grave. Primera de Corintios 9:16, alguien que lo lea. Amén. Pues si anunció el Evangelio, no tengo Amén. por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Dice, si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriar, porque a la larga el Evangelio es del Señor. Dice, pero ay de mí si
yo no anuncio el evangelio. Es decir, Dios nos ha demandado esta labor, y o sea que esto es importante que lo entendamos. Dios nos ha dado bienes materiales, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado tantas cosas. Todo lo que tenemos es del Señor, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nos ha dado bienes materiales, riquezas, nos ha puesto a administrar nuestra familia, a cuidar de nuestros hijos, porque la Biblia dice que el que no sabe cuidar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? De manera que nosotros tenemos una gran responsabilidad de qué? De cuidar el rebaño del Señor, de qué? De que el enemigo venga a hacer daño a la obra de Dios. Ahora, aquí dice sobre los dones espirituales, los que les mencionaba hace un momento. Mira, es interesante y tarea. Apunten ese capítulo 1 Corintios, capítulo 12, para que se lo lean todo, que debemos tener en cuenta y es llenar nuestras vidas con esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado y esa unción del Espíritu Santo. Si usted quiere, ve a algún hermano que está orando en lenguas de la iglesia. Normalmente la Biblia enseña que si no hay una persona que interprete las lenguas, uno debería hablar en público en la iglesia. ¿Por qué? Porque si llega una persona nueva va a pensar, estos locos definitivamente, ¿cierto? Pero eso no significa que si te el lenguaje y tú quieres hablar del Espíritu, pues Dios te va. Eso es una cosa personal que tú lo cultivas en tu relación con el Señor. Ahora, en cuanto a eso, hay que decir que en la iglesia primitiva los discípulos experimentaron algo especial, y es que en ese momento realmente lo que el Señor les dio fue unos lenguajes que la gente conocía en otros lugares. Por ejemplo, haga de cuenta que los discípulos no sabían hablar en español, solo hablaban en arameo. Y resulta que los discípulos comenzaron a hablar en español el mensaje del evangelio, y todos los que estaban escuchándolos decían, pero ¿cómo pueden hablarnos estas personas que no conocen nada del español, hablarnos en español a nosotros? Más o menos eso fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, para Dios no hay nada imposible. Vino un derramamiento del Espíritu Santo, vinieron lenguas de fuego sobre ellos y empezaron a profetizar, y ellos salieron a predicar la palabra con tal unción y con tal poder. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Dice la Biblia que avivemos el don del Espíritu Santo que está puesto en nosotros, que le digamos, Señor, cada día avívame, Señor, avívame, dame hambre y sed por predicar tu palabra, lléname de tu Santo Espíritu. Y cada vez que nosotros vayamos a hacer esto, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe. Recuerden que el Señor dijo que Él no nos dejó solos, Él nos va a dar de nuevo y sabiduría para predicar el Evangelio, para que no hablemos cualquier cosa, sino que hablemos la palabra. Entonces, esa es la tarea que les dejo en esta noche, y es leer ese capítulo. Bueno, por acá sigue, tienen que ver con otras actividades que la iglesia puede hacer, como hacer campamentos, evangelismo, servicios de vigilias, digamos, visitar enfermos, celebrar la cena del Señor, entrenar a otras personas, que nos manda a eso, a entrenarse. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo esta noche es entrenarse para predicar la palabra de Dios, y qué bueno que ustedes hayan sentido ese deseo de prepararse y de crecer en el Señor. Entonces, eso no lo podemos detener y parar. ¿Por qué? Porque la obra tiene que continuar y la obra tiene que seguir, y la iglesia del Señor es indetenible. O sea, el mensaje del Evangelio no podrán detenerlo ni las mismas tinieblas, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Aunque la iglesia ha sido perseguida durante todos estos 2000 años, aún así el mensaje sigue predicando con más poder. Hay países como en África, donde matan, en Afganistán, en Irán, donde matan a cristianos por predicar el nombre de Cristo, pero igual el evangelio sigue siendo predicado, y el evangelio sigue corriendo y sigue glorificado, porque la palabra de Dios es indetenible. El evangelio nadie lo puede detener, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque una persona que conoce el evangelio verdaderamente y empieza a obedecerlo y a vivirlo, su vida se transforma, su vida cambia, porque ahora se convierte en una nueva criatura, y la persona se llena de esa autoridad, de ese poder que le ha dado, y inmediatamente sale a predicarle a otros eso mismo que el Señor le ha permitido conocer. Entonces, vamos a dejar por aquí en esta noche. No sé si tengan alguna pregunta que quieran que respondamos en este momento. Sí, mi hermano, yo tengo cositas por decir. Dígame, espérame un segundo. Sigue, Mi hermano. hermano, su merced, la palabra de hoy estuvo muy interesante, pero ya que habló de este tema y lo tocó, ¿hay trabajo de campo o no hay trabajo de campo? Lo primero. Lo segundo es que en la oración, en la iglesia, los hermanitos algunas veces, casi la mayoría de las veces en la oración de 7 a 9, ellos salen a evangelizar. Y realmente pues no hay mucha gente que los acompañe, ¿no? O que los acompañemos realmente. Si Sí. queremos practicar lo que su merced dice, es una buena oportunidad en la oración de la iglesia.
Sí, y hay otra manera de hacerlo, por ejemplo. No necesariamente es decir, lo que pasa es que, a ver, se requiere de varias situaciones. Primero, tener un tiempo disponible para la obra de Dios. O sea, hay gente que puede dedicar su tiempo libre, digamos, no trabajan, no sé, ciertos días, hay días que no los trabajan, ¿cierto? Podrían dedicar esos días para servir al Señor. Ahora, no necesariamente tendrían que ir a evangelizar. Es una manera de hacerlo. Los testigos de Jehová lo hacen. La iglesia evangélica normalmente pues también intenta hacer es lo mismo, hacen campañas evangelísticas, en parques, en centros comerciales, en ciertos lugares donde hacen algún concierto y eso llama la atención de las personas y luego viene el mensaje para compartir la palabra y hacer que las almas vengan al Señor. Entonces, eso es una tarea que deberíamos estar haciendo. Normalmente, pues digamos que la iglesia tiene una visión y las iglesias todas tienen su estilo de trabajar en esta área y lo que yo puedo, digamos, decir en este momento es que uno que trabaja, digamos, todos los días en un trabajo, en una empresa, pues no va a poder hacer esto todos los días, pero eventualmente un fin de semana, un sábado, un domingo, sí podría uno salir por decir algo a un parque y compartir el mensaje del evangelio con algunas personas, rompiendo el hielo, oye, buenos días, tal, ¿cómo estás? Los saludas y de pronto uno empieza tocándole el tema con algo de la actualidad, algo del medio, algo de lo que está pasando en el entorno, ¿cierto? Y de esa manera uno rompe el hielo y de ahí puede compartir la palabra. Eso lo podía hacer uno. Dos, usted puede hacer esto en su trabajo. No necesariamente tiene que salir a la calle, sino comparta con sus compañeros de trabajo, testifique el nombre de Jesús a través de las redes sociales, en vez de estar uno mirando tanto Facebook, tantas cosas en las que uno muchas veces se entretiene y pierde horas enteras, dedíquese a, no sé, un mensaje a alguien de vez en cuando, mira, salúdalo, fulano de tal, contacto, llámelo, Dios lo bendiga, Jesucristo lo ama, le comparte la palabra de Dios o le hace una invitación un día de estos, mira, ¿sabes qué? Me gustaría reunirme contigo, tener una charla, hágale una llamada y comparta el evangelio, hay que ir sembrando la palabra de Dios, a veces hay tantas maneras de hacerlo, pero uno a veces se limita porque uno a veces tiene el prejuicio de el qué dirán, no nos enfoquemos en eso, sino tratemos de compartir la palabra de la manera como Dios lo guía a hacerlo. Testifique al nombre de Jesús, porque a veces uno puede Dios guiarlo, usted se va y visita a alguien, le compra unos panecitos, va y lo visita, hola mi hermano, Dios lo bendiga, o no le dice mi hermano porque comienza esa persona no conoce al Señor, si no lo visita, buenos días, don fulano, ¿cómo está? O señora fulana de tal, pues vengo a visitarla, a saber cómo está, usted lo que hace es saludar y por ahí, en medio de la visita, un momentico, sin demorarse tanto, le va transmitiendo el mensaje del Evangelio. ¿Cómo toca hacerlo? Invirtiendo en la obra del Señor, porque a veces tenemos que poner de nuestros recursos. Recuerde que el dinero, la casa, el carro, los bienes materiales, todo lo que tenemos, ¿quién es? Del Señor, de manera que hay que invertir en el reino de Dios. Y eso significa meternos las manos al bolsillo e invertir en alguna persona, llevando un pan, llevando un mercado, llevando alguna cosa o regalando una prenda, qué sé yo, a tantas maneras, o sea, hay muchas cosas por hacer, pero como Dios le va guiando a cada uno, hágalo. Hay gente que ama ir a las cárceles a predicarle a los presos. Esa es otra forma de hacerlo. O sea, no todo el mundo tiene el mismo llamado, pero el que lo sienta hacer, hágalo. Otros van al hospital, le predican a los enfermos y a través de un milagro Dios puede sanar a esa persona y lo levanta y esa persona inmediatamente agradecida con Dios se convierte al Señor. O sea, hay muchas maneras y de hacerlo, pero siempre pidamos al Señor, al Espíritu Santo que nos guíe para hacer este trabajo que es predicar las almas para salvar los que más podamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, ya son ¿qué? Son las 9, mis amados hermanos. Entonces, sin más, creo que ya damos por terminada la clase del día de hoy. No sé si alguien más quiera preguntar algo, oramos y nos vamos. Bueno, gloria a Dios entonces. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús por el día de hoy, por esta reunión que hemos tenido de servidores. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que han estado presentes en esta reunión, recibiendo esta clase. Oramos que tú los bendigas, que esta